Bueno, el Día de la Salud Mental pone el foco este año en la infancia, la adolescencia y la juventud. Se habla de prevención, de poner más recursos para atender a este grupo, ¿no?, social. Y nosotros estamos con Leopoldo Robla, que es el presidente de DOA, una asociación que da servicios a personas con trastorno mental en nuestra área. Antes de nada quería preguntarle por qué se escogió este lema, ¿no? ¿Por qué se centraron en la infancia y la juventud? Bueno, es un tema el de los problemas de salud mental en la infancia y en la juventud que siempre había quedado un poco de lado. Y a raíz de la pandemia se ha visto que se han incrementado muchísimo los casos de problemas de salud mental en ese sector de la población. Y este es uno de los motivos, creo que el principal, que llevó a la Federación Nacional a poner este lema este año, ¿no? Bueno, el lema dice dale like o like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. Aparece ahí la palabra like, que está muy bien porque está muy de actualidad, pero no es algo tan sencillo como solo dar un like. Esto yo lo ampliaría un poco en el sentido de adquiere un compromiso con la salud mental y con las personas que tienen dificultades en este terreno. Por esas dificultades también nació DOA en su día, ¿no? Sí. Yo quería, un grupo de padres creo que fue, Sí, ¿no? sí. Un poco, ¿qué les motivó a crear esto? Bueno, yo en aquel momento no estaba todavía en la asociación, fue hace 35 años, en 1987, y fue a raíz un poco de la reforma que hubo en la psiquiatría y la idea de ir cerrando los centros psiquiátricos porque se consideraban que eran unos dispositivos que, lejos de ayudar a las personas afectadas, pues las encerraba más en sí mismas y era casi una condena, ¿no? Y entonces se empezaron a crear estas asociaciones de familiares que después pusieron en marcha dispositivos como los que nosotros tenemos ahora, ¿no? Claro, que prestan servicio a estas familias, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, antes de preguntarle por estos servicios, usted ha sido muchos años profesor de instituto aquí en Vigo y ha visto desde dentro el sistema educativo. No sé si ha visto en esa etapa que fallaba algo para integrar mejor la salud mental o que se trabaja poco, un poco, si ha visto alguna cosa así. Bueno, mi experiencia personal en este terreno cambia de antes de que mi hijo tuviese una crisis psicótica a después. Es cierto que en el sistema educativo no hay medios para afrontar estas situaciones. Y aunque el profesorado las pueda detectar o pueda sospechar que hay esos casos, pero después se encuentra con dificultades para encontrar soluciones. Bueno, en los años estos últimos en que estuve en el instituto, pues sí que teníamos un departamento de orientación y sí que las personas que estaban en él tenían una conciencia muy clara de lo que había que hacer y que había que buscar soluciones. En ese sentido creo que fui un poco privilegiado porque también, dadas mis circunstancias personales, yo traté de informarme de esas situaciones. Aún se sigue diciendo que no hay recursos suficientes y es cierto, pero bueno, la situación es bastante mejor que hace 30 y tantos, 40 años que yo empecé a ser profesor aquí en Vigo, ¿no? Allá por el año 1981, en la prehistoria casi. Claro, y daba clase de matemáticas, creo, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Muy bien. Efectivamente. Bueno, pues volviendo un poco a DOA, ¿no? Sabemos que tiene 2 centros de rehabilitación psicosocial y laboral en Vigo y en Cangas. Quería preguntar cuál es el perfil de usuario y qué objetivos se plantean con ellos un poco. Bueno, está orientado fundamentalmente a casos de personas que padecen crisis psicóticas, fundamentalmente diagnósticos de esquizofrenia o de trastorno bipolar. Pero aparte de los centros de rehabilitación, pues hay programas más pequeños, pero programas también de atención a la depresión y también al suicidio. Bueno, al suicidio, a ver,
a las personas que puedan estar en una situación complicada. Esos programas son más pequeños, pero también se desarrollan. Al centro de rehabilitación los usuarios llegan derivados desde la unidad de salud mental del Hospital Álvaro Cunqueiro. Sí, tanto en Vigo como en Cangas, como en un futuro si se abren en otras localidades próximas, ¿no? ¿Tienen proyectado abrir en algún otro sitio? Bueno, tenemos un proyecto que nos está costando un poco sacarlo adelante, pero de momento no puedo decir mucho más. Muy bien. En todo caso, bueno, yo desconocía que tienen como una unidad de prevención del suicidio. No sé si es relativamente reciente o ya llevan con ella tiempo. A ver, tampoco podemos llamarle unidad de prevención del suicidio en ese sentido, así, no sé, cada uno la palabra unidad, qué es lo que le sugiere exactamente, ¿no? Lo que sí tenemos son profesionales que se están formando o que se han formado en esos aspectos y que sí estamos abiertos a que personas que puedan tener la necesidad de hablar, de sentirse acompañados, pasen también por la asociación para ver los recursos que le pueden ser útiles. ¿Y edades? ¿Hay un límite de edades para tratar? Bueno, a ver, en principio en los CRPLs está en torno a la mayoría de edad y como límite los 65 años. Sí, esa es la franja, en los centros de rehabilitación, sí. Sí, porque una pregunta que quería hacerle es precisamente qué ocurre a partir de los 65 años con personas que tienen trastornos, cómo son atendidas. Pues claro, depende de la situación personal de cada uno. Hay personas que pueden seguir viviendo en el ámbito familiar, hay personas que tienen también, después de los años de rehabilitación, un cierto grado de autonomía y que con apoyos más o menos adecuados pues pueden llevar una vida bastante normal, pero el problema que tenemos en el área sanitaria de Vigo, en el sur de la provincia de Pontevedra, es que no hay ninguna residencia específica de salud mental. Sí. Y aunque a mí me gustaría que las personas ya... a ver, lo fundamental que nosotros buscamos como asociación es la máxima integración de las personas que sufren problemas graves de salud mental. Sí. Eso nos llevaría a que en esas edades pues estas personas estuviesen integradas en las residencias de mayores. Sí. Porque además, bueno, pues en esos momentos, después de toda una vida por delante, ya no suelen tener o no suelen presentar problemas específicos muy graves que no sean asumibles por las propias residencias. Pero hay un poco de reticencia a admitir estos perfiles en las residencias de mayores. Bueno, y después está el problema de la escasez de plazas que hay para todo el mundo. También, entonces, bueno, pero sí, buscar una solución a un centro residencial para el área sanitaria de Vigo debería de ser una prioridad de las administraciones o de la administración autonómica. Muy bien. Antes de pasar a otros temas, tienen también una unidad de intervención precoz de psicosis. No sé, un poco preguntarle qué resultados tiene, y creo que es la única que hay, además. Tenemos un programa no es muy grande, en total son 15 las personas que son atendidas, sí. Y es reciente todavía, lleva unos 5 años. No es un programa que tampoco disponga de muchos medios económicos. Los profesionales que están en el programa están trabajando con mucho interés y con mucha ilusión, y los familiares nos transmiten que es un programa que les ha servido para darles tranquilidad, para que sus hijos puedan continuar con sus estudios, y efectivamente sí que ha habido varios casos de altas. Pero ahora en este momento el dato concreto no dispongo de él. Pero bueno, es un programa bueno, que nosotros tenemos mucho interés en que se amplíe, en que salga adelante y en que sirva como referencia, porque fue el primer programa de este tipo que se desarrolló en Galicia. Muy bien. También trabajan con pisos protegidos, no sé si se llaman así, bueno, sí, que es sí, para que tengan autonomía estas personas. Sí, efectivamente.
Son 7 pisos protegidos con un total de 34 plazas. Bueno, las personas que están allí están con un cierto grado de autonomía. Se les hace un seguimiento por parte de los profesionales del centro de rehabilitación. Algunos también asisten al centro de rehabilitación y en realidad tienen bastante autonomía, ¿no? Fundamentalmente no son casos para estar en residencias, Sí. no son casos que puedan convivir con sus familiares y bueno, es un programa también que llevamos desde hace 20 y tantos años con él. Muy bien. Me quedan solo 2 cuestiones, que tiene que ir a leer un manifiesto, creo. Quería preguntarle por la inserción laboral de estas personas, si es muy difícil y dónde es más difícil, ¿por la parte del usuario o por la parte de la empresa o cómo es un poco? Bueno, vamos a ver, en el campo de la inserción laboral, desde el movimiento asociativo se está trabajando desde hace muchos años y se desarrollan programas cada año de formación y de prácticas laborales en las empresas. Después, el porcentaje de personas que consiguen contratos indefinidos, vamos a decir, es muy pequeño. Es muy pequeño. Es un reflejo también de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Sí. Las personas que han pasado por el programa se encuentran muy satisfechas, les ha servido para mejorar en sus problemas de salud mental y hay que continuar. Los empresarios que están en el programa o que han ido pasando por el programa muestran también un grado de satisfacción alto. Y lo que hay con la salud mental o con los problemas graves de salud mental es todavía mucho desconocimiento. Porque a pesar de que estos últimos años hay una conversación pública sobre los problemas de salud mental, pero se habla todavía poco de los problemas de salud mental más graves, por así decirlo, ¿no? Entonces, también en algunos casos, pues podemos decir que hay algún aspecto un poco frívolo o de alguien que aprovecha eso para, dar a conocer su libro, que está muy bien también, el que se publiquen libros sobre personas que han pasado por estas situaciones, pero se habla menos de los casos más graves. No obstante, desde el movimiento asociativo pensamos que esta conversación pública sobre salud mental no se termine, no sea algo pasajero, y que sí que podamos ir mejorando en los próximos años. Pues ojalá. Para concluir, solo quería pedirle, el estigma social persiste, usted mismo lo ha dicho. ¿Qué podemos decir para que esto mejore? O sea, ¿qué se le puede decir a un ciudadano para que, Bueno, pues es buscar información, acercarse a las asociaciones que estamos trabajando desde hace muchos años con las personas afectadas por problemas de salud mental y ver que en una circunstancia normal pues se comportan de una manera normal, ¿no? Otra cosa es cuando están en una situación de crisis, que ahí, bueno, la situación puede ser más complicada. Pero, bueno, las personas con problemas de salud mental, en principio, no son violentas, salvo que, como cualquiera, se vean en situaciones muy complicadas que no saben gestionarse para salir de ellas. Pero eso pasa en general a todo el mundo, ¿no? El estigma, yo creo que ahora mismo, con esto que decimos de la conversación pública sobre salud mental, pues sí que está disminuyendo. Y con el tiempo nos iremos deshaciendo de los prejuicios a medida que vayamos conociendo más. Tratar de evitar la ignorancia o salir de esa ignorancia en la que hemos estado durante
durante mucho tiempo. Bueno, aunque sea frivolizar, a veces tiene un aspecto positivo, que es este que Sí, usted ha dicho. sí. Pues muchísimas gracias, Leopoldo Robla, por haber estado con nosotros en Atlántico TV. Bueno, muchas gracias a Atlántico TV, a Rocío, por esta oportunidad que me da para hacer públicas nuestras propuestas. Muy bien. Gracias.